Imaginemos que conocemos a la pareja perfecta, una persona encantadora, atenta, intensa. Un sueño al principio. Totalmente. Al principio todo parece un sueño. Pero según el material que vamos a analizar hoy, hay ciertas grietas diminutas en esa fachada. Grietas que, si aprendemos a verlas, revelan una realidad aterradora. Y hoy vamos a buscar esas grietas, ¿no? Justamente. Nos sumergiremos en un video del doctor Iñaki Piñuel, que se enfoca en un perfil psicológico muy particular, el de los psicópatas narcisistas en el contexto de las relaciones de pareja. Claro. Vamos a intentar desglosar las señales y tácticas que describe para entender qué se esconde detrás de esa máscara. Y es un análisis necesario, porque el video argumenta que esto no es un fenómeno de nicho. No, para nada. Para nada. No es algo de película. Al contrario, es mucho más común de lo que la gente se imagina. Sí. Así que hoy no solo vamos a listar características, vamos a intentar conectar los puntos. Cómo una seducción que parece arrolladora puede ser en realidad una trampa. Y por qué las víctimas se sienten tan atrapadas. Exacto. Y la diferencia crucial entre el monstruo del cine y el que, según nos dice el material, podría ser nuestro vecino. De acuerdo. Empecemos por el principio, por lo más básico. El material plantea que hay dos grandes señales de alerta. Ajá, como dos pilares. Dos pilares sobre los que se construye todo lo demás. La primera tiene que ver con una disposición total a romper cualquier límite o norma para conseguir sus objetivos. Sí, pero lo clave es el final de esa frase. El remate, exacto, que lo hacen sin sentir el más mínimo remordimiento o culpa. Y eso es fundamental entenderlo. No es que se sientan mal y lo oculten, ¿eh? No. Es que, neurológicamente, esa emoción simplemente no se registra. Es como intentar, no sé, sintonizar una radio en una frecuencia que no existe en su dial. Qué buena analogía. La culpa, el arrepentimiento, son idiomas que literalmente no hablan. Y esto se conecta de lleno con la segunda gran señal. Que es una incapacidad o una falta de voluntad total para comprometerse, cooperar o amar de verdad a alguien. ¿Sabes esa sensación de estar con alguien y sentir en el fondo que en realidad estás completamente sola? Sí, claro. Que si no fuera por lo que le aportas, no estarías ahí. Bueno, se nos dice que esa es la experiencia constante de la pareja, un egoísmo que lo abarca todo. Y estas dos señales combinadas crean un cóctel muy peligroso. Pero claro, si son así, ¿cómo es que no los vemos venir? Esa es la pregunta del millón. La mayoría de nosotros pensamos en un psicópata y nos viene a la mente el Aníbal el caníbal que menciona el propio video. Un personaje siniestro, obviamente peligroso. Claro. Pero aquí es donde el análisis da un giro fundamental y, francamente, bastante inquietante. Se nos pide que olvidemos esa imagen. Totalmente. El video distingue muy claramente a los psicópatas criminales, que son una minoría, de los que llama psicópatas integrados. Y esa palabra integrado es el núcleo de todo el argumento. Significa que están camuflados en la sociedad. Escondidos a plena vista. Exacto. No han delinquido, o al menos no los han atrapado. Son personas funcionales, a menudo exitosas. Pueden ser colegas de trabajo, jefes, vecinos. O la persona con la que compartes tu vida. No llevan un cartel que los identifique. Para nada. Para darle una dimensión a esto, el material ofrece unas cifras para España que son para quedarse frío. Sí, son impactantes. Se estima que hay 1 millón de psicópatas en el país. Y luego lanza este dato. Una persona promedio conocerá, a lo largo de su vida, a unos 60. 60. Un momento, detengámonos ahí. 60. Ese número parece sacado de una película de terror. Es una locura. Si eso es remotamente cierto, cambia por completo la percepción del riesgo. O sea, no hablamos de una aguja en un pajar. No, para nada. Hablamos de algo con lo que nos cruzamos constantemente. Esa es la idea que se quiere transmitir. Que no es un cisne negro, sino una posibilidad real y estadísticamente significativa. Claro. Y si aceptamos esa premisa, la siguiente pregunta es obvia. Si no sienten culpa y son incapaces de amar, ¿cómo? ¿Cómo logran tener pareja y mantener esa fachada? Parecería imposible. Parecería, pero es que tienen un arma secreta que lo compensa todo. Y no es la intimidación ni la fuerza. No. Es una formidable, casi sobrenatural capacidad de encanto. Exacto.
No tienen cara de malos. Al contrario, su imagen pública suele ser impecable. Son divertidos, carismáticos, el alma de la fiesta. Siembran y cultivan esa imagen con un esmero. Increíble. Y ahí radica el peligro. Claro. Nadie va a sospechar de la persona que todo el mundo adora. Nadie creería que detrás de esa sonrisa y esas palabras perfectas hay una agenda oculta. Un juego de suma cero. Un juego de suma cero, en el que, para que ellos ganen, alguien tiene que perder. Y perder, en este contexto, es una palabra muy suave. El video usa términos como ser depredado, destruido, parasitado. Vaciado emocionalmente. Debo admitir que esta parte del análisis me dejó helada. Es que es muy fuerte. Pensamos que la seducción se trata de encontrar una conexión, pero aquí se describe como un deporte de caza. Totalmente. Se afirma que para ellos no es ninguna dificultad seducir a casi cualquiera, y que incluso presumen de ello. Y lo fascinante aquí es entender su motivación. ¿Qué es lo que les atrae? No es la persona en sí, su esencia o su bondad. Entonces, ¿qué es? Lo que funciona como un potente atractor es el reto, la dificultad. Una persona que se percibe como un premio gordo, alguien difícil de conseguir, se convierte en una obsesión. No por interés genuino. No, para nada, es por la emoción de la conquista, de doblegar esa voluntad. Esto me hace pensar que el proceso de seducción inicial, el famoso bombardeo amoroso, no es solo para enamorar a la víctima, es también una especie de prueba de campo. Esa es una lectura muy aguda. El love bombing no es solo para seducir, es para calibrar. Para ver qué tan rápido confía la víctima, qué tan permeable es a los halagos. ¿Qué tan dispuesta está a ignorar pequeñas inconsistencias? Exacto. Es, en realidad, una audición. Si la víctima cae rápido, el psicópata sabe que tiene a alguien cuya buena fe y confianza podrá explotar más adelante. La primera fase sienta las bases de la segunda. Justamente. Y para llevar a cabo esa actuación necesitan parecer apasionados, ¿no? Pero el video dice que su vida emocional es un desierto, que es todo fachada. Sí. Inexistente. ¿Cómo es posible mantener esa farsa? Porque no sienten la presión o la ansiedad que sentiría una persona normal al mentir. Esa falta de acceso a la emoción real tiene una consecuencia directa, la ausencia de miedo. Claro. Si los descubres en una mentira flagrante, en una infidelidad, no les genera un problema moral. No hay un conflicto interno. No hay un Dios mío, he herido a la persona que quiero. Para ellos es un problema técnico. Una pillada, como dice la fuente. Una pillada. Su única preocupación es cómo arreglar la situación para no perder el control. Y para manejar esas pilladas usan su otra gran herramienta, la mentira patológica. El video dice que su capacidad para mentir es desorejada. Es una expresión muy potente, ¿sí? Significa que mienten con un descaro absoluto, sin el menor atisbo de vergüenza, como si no tuvieran orejas para escuchar la barbaridad que están diciendo. Y usan esa mentira para algo muy concreto. Para negar la realidad, para hacer que la víctima dude de su propia percepción, de su memoria, de su cordura. Es una forma de mantenerla atrapada en esa red de confusión. Ok, tenemos a un depredador encantador, mentiroso y sin emociones. La pregunta que surge es, ¿a quiénes se dirigen? ¿Buscan a personas débiles? Curiosamente, no siempre. El material describe a las víctimas propiciatorias como personas con rasgos muy positivos. Ah, sí. Sí, suelen ser ingenuas en el buen sentido, bien intencionadas, honestas, empáticas, personas que tienden a confiar en los demás. A dar el beneficio de la duda. Exacto. Son, en esencia, buenas personas. Y es precisamente esa bondad la que es explotada. Se convierten en parásitos sociales. El video habla de un estilo de vida parasitario. Es muy claro en eso. Usan la relación para obtener beneficios, ya sean económicos, sociales, o simplemente para tener un lugar donde vivir y alguien que les solucione la vida. Y una vez que han asegurado a esa persona, el ciclo de abuso del que hablábamos empieza de verdad. Ya pasó el love bombing. ¿Qué viene después? Viene el maltrato psicológico, pero lo que describe la fuente es una dinámica increíblemente perversa y contraintuitiva. ¿En qué sentido? No se cumple la lógica de a más maltrato, más ganas de irse. ¿Es al revés? Es exactamente al revés. Y aquí es donde se introduce el concepto de vínculo traumático o síndrome de Estocolmo doméstico, lo que plantea la pregunta clave, ¿por qué la víctima no se va? Desde fuera parece incomprensible.
Y es clave entender que este síndrome de Estocolmo doméstico es casi más perverso que el original. Más. ¿Por qué? En una situación de rehenes clásica, la amenaza es física, es obvia, el enemigo está claro. Aquí, la manipulación es tan sutil y está tan mezclada con momentos de aparente afecto, Claro. que la víctima llega a creer que la dependencia, el miedo y la ansiedad son en realidad amor y lealtad. El carcelero y el ser amado son la misma persona. Exacto. Y esa dualidad es lo que fractura la psique de la víctima. El video afirma que cuanto más maltratada es, más dependiente se vuelve y más se vincula con su agresor. El análisis es muy enfático en aclarar que esto no es masoquismo. Para nada. No es que a la víctima le guste sufrir. En absoluto. Es que el vínculo que se genera es tan poderoso a nivel neuroquímico como una adicción a una droga dura. ¿Una adicción? Sí, la intermitencia del abuso y el afecto, un ciclo de tensión, explosión y luego una luna de miel crea una dependencia brutal. Salir de ahí es como superar una adicción. Por eso requiere ayuda profesional. Claro, y un proceso de duelo muy complejo. La víctima está literalmente enganchada. Entonces, ¿qué significa todo esto para el final de la relación? Porque si la víctima está tan enganchada, uno pensaría que es ella la que nunca la terminaría. Ahí está la trampa final. La víctima funciona bajo una premisa que el psicópata explota. ¿Cuál? La creencia de que la otra persona siente y procesa el mundo como ella. Proyecta su propia capacidad de sentir culpa, de amar, de arrepentirse. Simplemente no puede concebir que detrás de las declaraciones de «eres mi alma gemela», Y de esa fase inicial, idílica, solo había un plan deliberado de uso y abuso. Le es imposible procesar que para la otra persona ella sencillamente no le importa nada. es una asimetría total. Y este punto del material me parece crucial. Por un lado, tienes a la víctima, que ha desarrollado una adicción. Está, como se describe, emocionalmente colgada. Y por el otro, Por el otro tienes al psicópata que siente una frialdad absoluta. Nunca hubo adicción de su parte porque nunca hubo un vínculo real. todo fue una estrategia. Todo. Mientras la víctima vive la relación como la historia de amor de su vida, para el otro es un proyecto a largo plazo con un objetivo egoísta. Cuando ese objetivo se cumple o cuando se aburre, El proyecto se termina. se termina. Lo que nos lleva a lo que el video describe como el mono o el síndrome de abstinencia de la víctima. Ajá. Pasan por una depresión, un vacío, una tristeza profundísima. Es el equivalente a quitarle la droga a un adicto de golpe. El impacto es devastador. Y a menudo no lo entienden, porque creen que están sufriendo por amor, cuando en realidad están sufriendo por la abstinencia de un vínculo traumático. Y la forma en que se produce ese final está diseñada para agravar el trauma al máximo. Sí, según la fuente, no es una ruptura civilizada. El abandono por parte del psicópata es característicamente brutal y cruel. No, se convierte en la última demostración de poder. De superioridad, exacto. A menudo es a través de una traición humillante o de forma repentina, sin explicación y en el peor momento posible para la víctima. En mitad de una enfermedad, tras una pérdida familiar, en su cumpleaños. La forma del abandono está calculada para dejarla completamente noqueada. Es el golpe de gracia, un acto final que reafirma su control y su indiferencia, y que deja a la víctima en un estado de confusión y dolor absoluto. Que es precisamente el objetivo. Exacto. La deja preguntándose qué hice mal durante años, sin entender que nunca se trató de ella. Es de una crueldad que cuesta procesar. Es como si la relación entera fuera solo el guión para esa escena final. Ujú. Bien, hemos cubierto mucho. Resumamos las ideas clave que hemos extraído. Empezamos con las dos grandes señales, ¿no? La ausencia total de remordimiento y la incapacidad de amar o comprometerse de verdad. Psicópata de película y el integrado, el que está camuflado en nuestra sociedad, lo que hace que el riesgo sea más cercano de lo que pensamos. Y analizamos su arsenal, un encanto superficial. Le faltan emociones íntimas, que es solo una herramienta. La seducción como un reto, una cacería y una capacidad casi ilimitada para mentir. Para negar la realidad. Y finalmente, desglosamos ese ciclo devastador. Comienza con un bombardeo amoroso que no es amor. Sino una forma de crear un vínculo traumático y adictivo. Continúa con un maltrato que paradójicamente fortalece ese vínculo.
y culmina en un descarte o abandono que se caracteriza por su brutalidad, diseñado para dejar la máxima cicatriz posible. En síntesis, el gran peligro del perfil que se describe aquí radica en su habilidad para el camuflaje emocional. Son maestros en simular emociones que no sienten. Crean un espejismo de conexión y amor profundo que se siente más real que la realidad. Pero todo es una fachada para un plan destructivo. Generan un vínculo adictivo con el único fin de su propio beneficio. A costa del bienestar de la otra persona. El análisis de la fuente se concentra en las acciones del psicópata y la experiencia de la víctima. Y esto nos deja una reflexión abierta. A ver. Si la herramienta principal que se describe aquí es la explotación de la confianza y la buena fe de los demás, ¿qué sugiere esto sobre el delicado equilibrio que debemos encontrar entre mantener una confianza saludable, que es necesaria para conectar, y la autoprotección que parece indispensable al iniciar cualquier nueva relación?